Buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Continuamos, hermanos, con la serie del Sermón del Monte, titulada El Evangelio del Reino, y estamos viendo, obviamente, en esta ocasión, el capítulo 5, el verso 13 específicamente, ¿verdad? Capítulo 5, verso 13, abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Oremos, hermano. Padre, damos gloria a tu nombre una vez más. Y rogamos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos auxilie y el Maestro que nos guía a toda verdad. Nos ilumine y nos permita entender el significado real de tu palabra. Y, Señor, que a través de esta Escritura tú hables a nuestros corazones. Nadie, Señor, salga de este lugar como llegó, sino que tú nos transformes a todos, Señor. Allí donde haga falta salvación, tú hagas la obra. Y donde, Señor, en los corazones de tus hijos, Padre, trae edificación y santificación a través del poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. En Mateo 5:13, Jesús utiliza una metáfora para describir la función de la iglesia en el mundo. O sea, Jesús usa esta metáfora para describir cuál es la función que tiene la iglesia en el mundo. ¿Sabe? Jesús escogió un elemento común en la vida de los israelitas, la sal, ¿verdad? Y no solamente en la vida de los israelitas, sino que estoy seguro que en todos nuestros hogares hay sal. Todos sabemos el uso que tiene la sal, ¿verdad? Seguramente Jesús escogió este elemento porque en Israel la sal es evidente que en muchos lugares, ¿verdad? Existe el mar muerto y alrededor de él hay muchas salinas a lo largo de la tierra. Y eso hace de la sal un producto fácilmente asequible. Y estoy seguro que todo el mundo tenía conocimiento de que allí ese era un lugar en el cual se produce mucha sal, ¿verdad? Así que Jesús utiliza la sal para ilustrar la influencia de sus discípulos en el mundo. O sea, Él usa la sal como una ilustración para dar una explicación de algo espiritual. Y Jesús afirma en este verso que los cristianos debemos ejercer una influencia en el mundo similar a la que produce la sal en ciertos productos, ¿verdad? Así que hoy vamos a examinar tres realidades referente a lo que significa ser la sal de la tierra. Tres realidades referente a lo que significa ser la sal de la tierra. Y vamos a ver cuáles son estas realidades. En este verso vamos a examinar el propósito, el problema y el peligro. Vamos a ver en primer lugar el propósito. Fíjense que Jesús empieza diciendo en el verso 13, ustedes son la sal de la tierra. Obviamente, para entender el significado de la enseñanza, de las palabras de Jesús, debemos entender o debemos considerar cuáles eran los propósitos para los que se utilizaba la sal en aquel contexto, en el primer siglo, ¿verdad? Usted sabe que la refrigeración no es un invento muy antiguo, o sea, la refrigeración, los refrigeradores, los freezer no es un invento muy antiguo, así que antes de que se inventara la refrigeración, la sal se utilizaba en primer lugar con el propósito de conservar las carnes
y los alimentos para preservarlos de la descomposición. Recordemos que Israel está en la región del Mediterráneo, que tiene un clima templado que se caracteriza por veranos secos y calurosos y por inviernos muy suaves y muy húmedos. Y en ese clima tan adverso para los productos, las carnes y los demás alimentos se descomponen con mucha facilidad, se descomponen rápidamente, ¿verdad? Así que la sal era el conservante que se utilizaba con el propósito de evitar la corrupción de las carnes, con el propósito de evitar la corrupción y la putrefacción de las carnes y de otros alimentos. Ahora la pregunta es, ¿cómo encaja esto en la enseñanza de Jesús? ¿Qué quiere Jesús decir con estas palabras? Bueno, si lo aplicamos a la vida espiritual, tenemos que entender que el mundo en el cual usted y yo vivimos comenzó como una creación perfecta. Si usted lee el libro de Génesis, Dios dijo cuando terminó la creación que había visto lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3, la Biblia nos describe la intromisión del pecado en el mundo. Y como consecuencia del pecado, el mundo se corrompió hasta el punto que Dios tuvo que destruir casi la población mundial a través de un diluvio, ¿verdad? Y después de eso Dios le dio una nueva oportunidad a la raza humana. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en muy poco tiempo el hombre se corrompió nuevamente y que el libertinaje era tan grande que Dios tuvo que destruir en juicio a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. O sea, el mundo está en corrupción, vive en una corrupción. Y el hecho de que el mundo necesite sal implica que sufre un proceso continuo de corrupción y de decadencia y descomposición. ¿Ok? Ese es el contexto en el cual debemos entender esta enseñanza del Señor. El mundo en el cual vivimos es un mundo caído, un mundo pecaminoso, un mundo que está en corrupción por el pecado. Así que la idea que tenemos nosotros y la idea que promueve el mundo, la idea que promueven la filosofía, la idea que promueve la psicología y otros, ¿verdad? Es que el mundo está mejorando. El mundo va mejorando. De hecho, los incrédulos llaman que el mundo va evolucionando para bien, ¿verdad? Pero esa idea es totalmente antibíblica y es contraria a lo que la historia misma de la humanidad nos enseña. Como declara el doctor John MacArthur, el mundo está infectado con el virus corruptor del pecado y la única cura la tiene Dios. El mundo está infectado con el virus corruptor del pecado y la única cura la tiene Dios. Debido a la caída, todo ser humano, incluido usted y yo, somos concebidos como pecadores. David dijo en el Salmo 51, verso 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, toda persona que nace en este mundo, como descendiente de Adán, hereda la culpa y la corrupción del pecado, ¿verdad? Y en las Escrituras, la humanidad, bajo los impulsos no restringidos de su propia naturaleza pecaminosa, se presenta como totalmente corrupta. O sea, esa es la visión que da la Biblia referente a la condición humana. La Biblia dice que los hombres somos corruptos y depravados por naturaleza. Esa es la visión bíblica del mundo, es la manera en que la Biblia presenta el mundo, ¿ok? Por tanto, tenemos que entender que usted y yo vivimos en una sociedad corrupta
Y cuando vemos eso, es fácil de ver la perversión, ver el pecado, ver la desgracia que afecta a la raza humana. Pero el punto es que Dios tiene un plan para frenar la corrupción en el mundo. Dios tiene un plan para frenar la corrupción en el mundo. ¿Cuál es ese plan? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que se responde en este verso. ¿Cuál es el plan de Dios para frenar la corrupción en el mundo? ¿Sabe? El secreto es fácil. Ustedes. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes. Ahora, ¿a quién se refiere Jesús con ese ustedes? ¿A quién? A la iglesia en su totalidad. Todos nosotros, usted y yo, somos llamados por el Señor a ser sal de la tierra. Usted y yo somos llamados por el Señor a ser los agentes de transformación divina en este mundo corrupto. Aquí Jesús pasa de explicar el carácter del cristiano que había venido describiéndolo en las bienaventuranzas en los versos 3 al 12 y comienza a explicar el propósito del cristiano en este mundo caído según la mente y el propósito de Dios en los versos 13 al 16. ¿Ok? O sea, Jesús describe aquí cuál es el propósito por el cual la iglesia existe en el mundo. Bien. Y cuando usted examina este verso, va a encontrar una descripción inamovible del propósito de la iglesia en un mundo caído. O sea, aquí Jesús nos describe cuál es el propósito por el cual estamos usted y yo aquí, cuál es el propósito por el cual está la iglesia aquí. Usted y yo debemos ser la sal de la tierra. Ahora, vamos a ir explicando esta analogía de una manera práctica para que usted entienda, ¿verdad? La sal puede permanecer años en un salero o en un envase, pero no sirve de nada hasta que no se derrama sobre aquello que va a preservar. ¿Ok? Y el punto es que el propósito de la iglesia es ejercer una influencia en el mundo. O sea, la iglesia está puesta por el Señor aquí para ejercer una influencia en el mundo. Así como la sal solamente es productiva o sirve, su función es ejercer una influencia sobre ciertos productos para preservarlo. El propósito de la iglesia es ejercer una influencia en el mundo para preservarlo de la corrupción. Y ahí estamos hablando ya del primer propósito con el cual se utilizaba la sal. El primer propósito con el cual se utilizaba la sal. La sal se usa en primer lugar, o se usaba en el primer lugar con el propósito de preservar y de evitar la corrupción y la putrefacción de los alimentos. Para que la sal sea eficaz, debe mezclarse, ¿ok?, con la sustancia que afecta. Debe mezclarse con esa sustancia. Y sin embargo, debemos entender que la sal es distinta a esa sustancia. Ahora, el punto es que para que usted y yo podamos influenciar al mundo, debemos mezclarnos con el mundo. Debemos mezclarnos con el mundo. Ahora, quiero aclarar esa afirmación que estoy haciendo. Ojo, ¿ok? Mucha atención. Eso no significa que usted y yo debemos conformarnos al estilo de vida del mundo. Eso no significa que usted y yo debemos pensar, debemos actuar como las personas del mundo. Porque usted y yo, nosotros los cristianos, ya no somos del mundo. Usted va a ver, por ejemplo, que Jesús en su oración sacerdotal, en Juan 17, 15 al 16, Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo. ¿Se da cuenta?
O sea, Jesús le dice al Padre, no te ruego que los saques del mundo. ¿De quién está hablando? De sus discípulos. ¿Y qué dice? No te ruego al Padre que los saques del mundo. ¿Qué significa? El propósito de Dios es que nosotros permanezcamos aquí, permanezcamos en el mundo. ¿Entiende eso? Usted está aquí porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Ok? Y cuando hablamos del mundo ahí, tenemos que entender que Jesús se refiere al orden mundial. Es decir, a los valores y los estándares que imperan en la sociedad, ¿verdad? O sea, se refiere a todas las filosofías, a todas las ideologías, a todas las religiones que hay en este mundo caído que son contrarias a la palabra de Dios. Jesús dice, sino que los guardes del mal o del maligno. Después dice en el verso 16, ellos, ¿quiénes? Los discípulos, ellos no son del mundo. O sea, dése cuenta, un cristiano genuino, aunque esté en el mundo, ya no es del mundo. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona pone su fe en Jesucristo, ese día la Biblia dice que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, que pasó de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios. Por tanto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿verdad? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús está diciendo que nosotros, sus discípulos, somos tan diferentes del mundo como lo es Él. Porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios habita por la fe en nosotros. Ahora, tenemos que tener muy claro cuál es la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición del mundo en el cual vivimos? ¿Ok? Y yo creo que no hay un verso más claro para explicar cuál es la condición del mundo en el cual vivimos que Santiago capítulo 4, verso 4. Fíjense lo que le dice Santiago a los creyentes o almas adúlteras. Puede traducirse también como infieles o almas infieles. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, Santiago está advirtiendo a aquellos que profesan ser cristianos, a aquellos que confiesan ser cristianos, pero que en su corazón siguen amando el estilo de vida del mundo, el estilo de vida pecaminoso y corrupto del mundo, y les está diciendo, ustedes en realidad están en enemistad con Dios. Si usted ama el estilo de vida corrupto del mundo, usted no tiene una relación apropiada con Dios, sino que usted está en enemistad con Dios. Y todos sabemos que hay compañías que son corruptoras, ¿sí o no? Hay compañías que no son buenas. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 33, escuche lo que dijo el apóstol Pablo, le dijo a la iglesia de Corinto, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe? Hay un proverbio popular que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad? O sea, las relaciones que uno tiene demuestran cuáles son nuestras prioridades. Las palabras blasfemas, groseras y el ejemplo impío de los incrédulos son una influencia degradante y corruptora. ¿Ok? Ahora, el punto aquí, y esto es el énfasis, amado hermano, para nosotros como iglesia, es que en lugar de permitir que el mundo nos influencie a nosotros, Jesús, Dios, el propósito de Dios es que nosotros seamos los que influenciemos el mundo. Esa es la enseñanza aquí. En lugar de que el mundo cambie la iglesia, es la iglesia la que está llamada a cambiar al mundo. Recordemos la exhortación
que Dios le hizo al profeta Jeremías, en Jeremías 15:19, cuando dijo, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Voy a parafrasear ese texto de una manera que quizás sea más clara para que usted lo entienda. Jeremías, Dios a través de Jeremías le dice al pueblo, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas como ellos. ¿Ok? Nosotros vivimos en una sociedad postmoderna y pragmática. Y los valores éticos, morales, cambian de un día para otro. Hoy se llama bueno a lo que antes se consideraba malo, ¿verdad? Y el punto es que aunque los pecadores cambian sus valores, nosotros, los creyentes, nunca debemos comprometer nuestros valores cristianos. Nunca debemos permitir que alguien cambie nuestros valores, nuestros principios, ¿verdad? Así que el mandato aquí para todos los creyentes, para usted y para mí, es que usted y yo debemos influir el mundo en el cual vivimos con los valores del Evangelio, con los valores del reino de Dios, en lugar de permitir que el mundo nos influya a nosotros. Ahora, algo que quiero dejar claro, y es que aunque no somos del mundo, tampoco podemos aislarnos del mundo. Eso es importante, ¿verdad? No podemos aislarnos por completo, no podemos irnos a un monasterio y allí aislarnos por completo del mundo. Ese no es el propósito de Dios. Dios dejó la iglesia en el mundo para que la iglesia esté en el mundo e influya al mundo. Bien. El propósito por el cual Dios nos tiene aquí es para que usted y yo influenciemos el mundo como lo hace la sal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros influir a las personas del mundo? ¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser influenciados por el mundo? Déjame decirte, la única manera en que nosotros podemos influir a las personas del mundo sin ser influenciadas por el mundo es cuando usted y yo tenemos un carácter piadoso como el que Jesús describe en las bienaventuranzas. Cuando usted y yo tenemos un carácter piadoso como el que Jesús describió en los versos 3 al 12 de este mismo capítulo 5. Solo aquellas personas que son pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que son mansos ante un Dios que es santo, 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 que tienen hambre y sed de la justicia divina, que son misericordiosos, que son puros de corazón, que son pacificadores y que por todo ello son perseguidos, como vimos la semana pasada. Ese es el carácter piadoso y santo que se requiere para influir al mundo. Se requiere que seamos diferentes al mundo. Se requiere hombres y mujeres con un carácter piadoso y santo. Y lo que Jesús está implicando aquí, amado hermano, es que aquellos creyentes que viven según las bienaventuranzas van a influir en el mundo de una manera poderosa, ¿verdad? Y van a evitar la corrupción y la putrefacción del mundo. Ahora, debemos entender lo que aprendimos la semana pasada. Se nos advierte que todo el que quiere vivir piadosamente, todo el que quiere vivir de una manera que glorifica a Dios, tendrán consecuencias, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la reacción del mundo? Bueno, la vimos la semana pasada. Algunas personas nos van a perseguir, mientras que otras van a creer en el Evangelio y van a ser salvas. Así que el punto es que aunque el mundo nos persiga, aunque haya personas que nos detesten, nos persigan, eso no debe alterar nuestro propósito en el mundo. Nuestro propósito en el mundo es ser embajadores de Cristo, es influir este mundo con las verdades del Evangelio de Dios, la verdad del reino de Dios. Influir este mundo decadente y penetrar la sociedad, evitando el proceso de corrupción continuo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros influir este mundo? ¿Cómo podemos nosotros influir este mundo?
Bueno, déjame decirte, cada uno de nosotros tiene un área de influencia. Cada uno de nosotros tiene un área de influencia. Debemos influenciar en primer lugar a nuestras familias, a aquellos que están cercanos a nosotros, ¿verdad? Nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Debemos influenciarlos a ellos con el poder transformador del Evangelio, ¿verdad? Debemos influenciar a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela. Debemos influenciar a todos aquellos que de alguna manera tienen una relación con nosotros, nuestros vecinos, a la sociedad en general. Recuerde, todos ellos son nuestro campo misionero. Todos ellos son nuestro campo misionero. A todos ellos debemos testificarles y predicarles el Evangelio, ¿verdad? Ahora, otro propósito de la sal, además de preservar, es dar sabor. Es dar sabor. ¿Alguna vez usted ha comido un plato sin sal? Sabe horrible, ¿verdad? Es insípida la comida sin sal, ¿cierto? ¿Sabe? El estilo de vida del mundo es insípido, es soso, es monótono, no tiene vida espiritual. ¿Entiende eso? Las personas sin Cristo no tienen vida espiritual, por eso su estilo de vida es insípido. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida. ¿Ok? El cristianismo es el que le da a la vida el sabor divino que requiere para poder tener una vida plena. ¿Bien? Nuestro propósito como iglesia, nuestro propósito como creyente, nuestro propósito como cristiano es añadirle el sabor divino a este mundo. Es influenciar al mundo con el sabor inigualable del Evangelio de Dios, del reino de Dios. El cristianismo le da el verdadero sabor a la vida. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, el mundo no nos ve así, ¿verdad? De hecho, estoy seguro que la gente del mundo, las personas del mundo, nos ve a los cristianos como los aguafiestas, ¿cierto? Los aburridos, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo quiero que usted entienda, la razón es muy clara, ellos no tienen vida espiritual, no están satisfechos espiritualmente, no tienen la plenitud de Cristo en ellos. Nosotros estamos completos en Cristo, tenemos una satisfacción que las personas del mundo no conocen. Y es por eso que no es extraño que ellos encuentren la vida monótona y aburrida. Y por tanto, entonces, van pasando de un placer a otro, andan en una búsqueda constante del placer. Las personas del mundo tienen una obsesión constante con los placeres de la carne. O sea, consumen alcohol, consumen drogas, consumen sexo promiscuamente, practican juegos de azar y constantemente están buscando algo para alegrarse. Porque no hay satisfacción interior en ellos. ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente. Y por tanto, sufren una corrupción ética y moral, que es una consecuencia directa del pecado que los esclaviza. ¿Bien? Y es por eso, amado hermano, que usted debe entender que para poder influenciar a este mundo corrupto, usted y yo, los cristianos, debemos ser ejemplos de pureza en pensamiento, palabra y acción. Debemos ser ejemplos de pureza en pensamiento, palabra y acción. Solamente la presencia de discípulos con una ética bíblica, fíjense, una ética bíblica. En otras palabras, la Biblia es la que determina lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, lo que es santo y lo que es profano. Discípulos con una ética bíblica y una moral fuerte pueden influenciar la sociedad y retardar la corrupción ética, moral y espiritual que ésta sufre. Ahora,
algo que quiero enfatizar, no estoy predicando moralismo, no estoy diciendo que usted por ser una persona moral va a cambiar el mundo. Ojo, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata solamente de que vamos a influenciar al mundo con nuestro testimonio personal, sino que debemos influenciar al mundo cuando le predicamos el Evangelio. Porque en última instancia el poder para transformar no es nuestro, el poder para transformar es de Dios. Como dijo Pablo en Romanos 16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O sea, el remedio para el problema, el virus del pecado, está ahí, el Evangelio de Dios. Y sigue siendo eficaz, tan eficaz como lo fue en el primer siglo y como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ok? Y no voy a seguir en ese punto ahorita porque más adelante voy a enfatizar por qué el Evangelio es imprescindible en la vida del cristiano. Bien. Ahora, la sal también produce sed. ¿Sabe eso? ¿Sabe? Usted no puede obligar a un caballo a tomar agua. Pero si usted le da unos granitos de sal, la sal produce sed. Y esa es una aplicación importante para nosotros. Nuestro estilo de vida debería caracterizarse por la alegría, la satisfacción y la paz. ¿Escuchó eso? Como cristianos, usted y yo reconocemos que Dios es soberano en todo, ¿sí o no? Y que está en control de todo lo que acontece en este mundo. Y que todas las cosas, las buenas y las malas, cooperan para el bien de los que amamos a Dios. Por tanto, usted y yo deberíamos tener paz en medio de las adversidades y los problemas. Deberíamos ser alegres en cualquier circunstancia, ¿verdad? Deberíamos estar satisfechos. Esa es la experiencia de todo creyente genuino. ¿Sabe? David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y después, ¿qué dijo? Nada me faltará. Si tengo a Dios, nada me falta. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es el que suple mis necesidades. ¿Entiende eso? Y esa debe ser la perspectiva, como dijo Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza. En todo y por todo. O sea, esa debía ser la experiencia suya y mía. Nuestro estilo de vida debía caracterizarse por la alegría, la satisfacción y la paz. La paz de Cristo debía reinar en nuestros corazones. De tal manera que cuando los incrédulos nos vean, ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos. De eso se trata, amado hermano. La influencia que tiene un testimonio cristiano genuino. ¿Sabe? Yo recuerdo las personas que me predicaron el Evangelio a mí. Yo no entendí mucho. Yo crecí en un país donde no se predica el Evangelio, donde no hay las bendiciones que hay aquí, que aquí tenemos Biblia por donde quiera, tenemos todo tipo de literatura cristiana, ¿verdad? Y eso, obviamente, hay emisoras de televisión, emisoras de radio cristiana. En fin, aquí hay tantas ofertas, hay una iglesia en cada esquina, ¿verdad? Donde yo vengo no es así. Nunca había escuchado el Evangelio. Ahora, quiero ser claro en esto. Yo no entendí mucho lo que ellos me predicaron la primera vez. ¿Ok? Fue la primera vez que oí a alguien hablando de que yo era un pecador y que necesitaba un salvador. No entendí muy bien aquello. Pero algo que sí yo vi muy claro fue que esas personas que estaban predicándome el Evangelio no eran como yo. Tenían algo que yo no tenía. Tenían una paz que yo no tenía. Tenían un amor que yo no tenía. Tenían una manera de obrar y de conducirse que yo no tenía. Y su testimonio me impactó tanto que fue lo que me atrajo en primer lugar. ¿Ok? De eso se trata. Usted y yo debemos encarnar el Evangelio. Debemos encarnar el Evangelio. De tal manera que cuando los incrédulos nos vean, ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos. Mi pregunta es, ¿hace usted que alguien tenga sed de Jesucristo cuando ve su testimonio?
¿Somos usted y yo lo suficientemente salados como para hacer que la gente tenga sed de Jesús? Ahora, déjeme aclarar algo aquí porque no quiero que se confunda. ¿Ok? Solo Jesucristo puede saciar la sed espiritual del alma humana. ¿Ok? Solo Jesucristo puede saciar la sed espiritual que hay en el alma humana. Los hombres buscan saciar la sed en los placeres de este mundo, pero ningún placer de este mundo puede saciar la sed que hay en el corazón humano. Solo Jesucristo puede hacerlo. ¿Ok? Jesucristo dijo en Juan 7, 37 al 38, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, note lo que dice a continuación, venga a mí y beba. Fíjense, venga a mí. Y de eso es el Evangelio, amado hermano. El Evangelio es ir a Cristo. Cristo es el Evangelio. Yo soy el camino de la verdad de la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección de la vida. Yo soy. Se trata de tener una relación íntima y personal con Cristo. Él es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solamente en Cristo usted va a encontrar la satisfacción a la sed espiritual que hay en su corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si usted y yo vivimos el Evangelio y proclamamos el Evangelio, seremos capaces de influenciar a las personas a nuestro alrededor y ellos sentirán una sed y podremos guiarlos a la fuente inagotable de agua de vida que es Cristo, ¿verdad? Así que hemos examinado en primer lugar el propósito por el cual Dios nos tiene aquí como iglesia es para influenciar este mundo y evitar la corrupción, que la corrupción siga extendiéndose, ¿verdad? Ahora vamos a ver un problema. Volvemos otra vez al texto base, dice Jesús, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Déjeme explicarle algo para que usted entienda. La sal pura no pierde ni su sabor ni su salinidad, no importa cuánto tiempo pase. ¿Entiende eso? Cuando la sal es pura no pierde su sabor ni su salinidad. No pierde las cualidades que la hacen valiosa y eficaz. El problema era que parte de la sal que se hallaba allí a orillas del Mar Muerto está contaminada con yeso y con otros minerales que la hacen insípida e incluso repulsiva al sabor. Bien. Ahora, quiero aclarar algo. Jesús no está implicando aquí el hecho de que un cristiano pueda perder su salvación. Ojo, no es eso lo que el Señor está diciendo. ¿Ok? Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie les arrebatará de mi mano. La idea de que un creyente genuino puede perder la salvación no es bíblica, no es teológica, no es lógica. ¿Por qué? Porque si alguien te da vida eterna, algo que es eterno no se puede perder. Lo que se puede perder es temporal, ¿verdad? Pero lo que es eterno no se puede perder. Y la vida que el Señor nos da es vida eterna, no es vida temporal. No la ganamos por nuestro esfuerzo, por eso no podemos perderla por nuestros errores. Bien. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Cuando un creyente genuino se involucra en el pecado, puede perder su vitalidad y puede perder un testimonio fructífero. Puede perder su vitalidad y un testimonio fructífero. Los cristianos que son puros de corazón no se vuelven insípidos e ineficaces e inútiles en el reino de Dios. ¿Escuchó eso? Nada, excepto nuestro propio pecado, puede impedir que usted y yo seamos realmente la sal de este mundo. Bien.
El problema es que no podemos ser una influencia de pureza en el mundo cuando nosotros estamos comprometiendo nuestra propia pureza espiritual, nuestra propia pureza moral, y estamos contaminados por el pecado. ¿Entiendes? El problema es que no podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Es por eso que usted y yo tenemos que lidiar con el pecado. ¿Sabe? Jesús dijo en una ocasión que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Obviamente no significa que te saques el ojo y que te cortes la mano. Si fuera así, ya anduviéramos todos ciegos y mancos, ¿verdad? No se refiere a eso. Significa que debemos lidiar con el pecado en nuestro corazón. Aquello que es fuente de pecado para nosotros tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Tenemos que lidiar con el pecado y no permitir que el pecado reine en nuestras vidas. Vuelvo a insistir, perder nuestra salinidad no es perder nuestra salvación, sino es perder nuestra eficacia. ¿Sabe? Cuando una persona cae en esta condición puede llegar incluso a perder ciertas oportunidades de ministerio. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, hablando de su propia experiencia, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otro, yo mismo sea, ¿qué cosa? Descalificado. El pecado descalifica a un hombre, a una mujer. El pecado descalifica a un hombre para predicar y dirigir la iglesia. Cuando Pablo da los requisitos que se deben tener para los ancianos, para los pastores, en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, ¿verdad? Dice que deben ser irreprensibles. ¿Ok? Ahora, cuando usted lee esos requisitos, usted dice, eso nada más se aplica a los pastores. No. No. Ese estándar es el estándar de la iglesia. Es para todos nosotros. Simplemente lo que Pablo está diciendo ahí es que al escoger los líderes debemos escoger los hombres que están más comprometidos en vivir el estándar. Pero el estándar es para todos. Como cristianos, usted y yo deberíamos vivir vidas irreprensibles. ¿Y qué quiere decir irreprensible? Que su vida y mi vida no debe ser controlada por un pecado escandaloso. O sea, no debemos ser adúlteros, no debemos ser ladrones, no debemos ser un pecado escandaloso. ¿Por qué? Porque eso nos descalificaría para servir eficazmente y ejercer una influencia piadosa. ¿Sabe? La razón por la cual muchas veces la iglesia no ejerce una influencia poderosa es porque tristemente hay muchas personas diciendo que son cristianos y viviendo como mundanos. Y usted oye frecuentemente la expresión, una expresión normal. Ojo, esto es una excusa al final, ¿verdad? Pero usted oye la expresión, si esos son los cristianos, yo no quiero ser como ellos. ¿Verdad? Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros porque muchas veces decimos ser cristianos, pero actuamos como el mundo. ¿Cierto? Actuamos como el mundo. Y ese es el problema. Cuando comprometemos los valores cristianos, cuando comprometemos los principios cristianos y actuamos como actúa el mundo, perdemos nuestra influencia. Perdemos nuestra influencia en el mundo. Y vamos a ver finalmente el peligro, ¿verdad? Y con esto terminamos. El peligro, dice Jesús al final del verso, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. O sea, cuando en un hogar se descubría sal contaminada, esa sal era desechada. Era desechada. Pero las personas tenían sumo cuidado de no arrojarla, por ejemplo, en un huerto o en un campo. ¿Por qué? Porque la sal, esa sal contaminada va a matar todo lo que allí se había plantado. Así que lo que hacían usualmente era arrojarla en un sendero o en un camino. Arrojarla en un sendero o un camino. ¿Para qué? Para mantenerlo libre de vegetación.
Y el punto es que la contaminación puede hacer que la sal pierda su sabor. Y cuando la sal se contamina, ya no puede actuar con las mismas propiedades. Por tanto, la implicación para la iglesia es clara, amado hermano. La implicación es clara. Así como la sal, que es insípida, ya no sirve para nada, no sirve para preservar y para sazonar las carnes, así también, si el cristianismo del que depende la salvación del mundo, en cualquier época, en cualquier región, si existe solamente de nombre, no tiene ningún valor para Dios ni para los hombres. ¿Sabe? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jesús dio serias advertencias a las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Algunos les dijo, si no se arrepienten, voy a quitar su candelero. Van a perder su influencia en el mundo por culpa de su pecado. Y ahora tenemos que entender esto en el contexto. Obviamente Jesús está hablando aquí en referencia a los escribas y a los fariseos de su época, los religiosos de su época, ¿ok? Que abogaban por una religión legalista y externa, en lugar de la verdadera religión que transforma el corazón. Yo quiero que te entiendas, el hombre puede cambiar su conducta, pero su naturaleza solamente Dios puede cambiarla. Solamente Dios puede cambiar el corazón de piedra de un pecador en un corazón de carne. Y la verdadera religión empieza en el corazón. Empieza cuando Dios regenera un corazón, lo convierte en un corazón de carne y lo hace, obviamente, receptivo a su palabra. ¿Ok? Y el punto que está haciendo Jesús aquí, y esto es importante para nosotros, es que los creyentes profesantes, cuyas vidas no han sido realmente transformadas por el poder de Dios, sus vidas son insípidas. Sus vidas son insípidas, no tienen ninguna influencia. ¿Entiende eso? Con estas palabras Jesús está afirmando su inutilidad y el peligro que representan las falsas conversiones. El peligro que representa personas que creen que son salvas porque se pararon al frente, vinieron a lo que la gente llama altar, cuando en el Nuevo Testamento no hay altar, e hicieron una oración del pecador. ¿Sabe? El hecho de que tú profeses algo no significa que tú posees la fe genuinamente. Pablo dijo, examínense a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros hoy. Si no, estáis perdidos. Una profesión de fe no significa salvación genuina. Cuando uno es salvo, cuando Dios obra en el corazón de uno, Dios cambia nuestras prioridades, nuestro estilo de vida, cambia las cosas que son importantes para nosotros. Y ahora el creyente ama la palabra, ama la iglesia, ama tener comunión con Dios a través de la oración, anhela ser liberado del poder del pecado, ¿verdad? Esta enseñanza de Jesús es sumamente importante en nuestro contexto actual. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha sido invadida por el pragmatismo. La iglesia ha sido invadida por el pragmatismo. ¿Ok? Son muchos pastores, predicadores, libros que afirman que si la iglesia va a mantener su influencia en el mundo, debe adoptar sus mismos métodos y sus mismas estrategias. Y es por eso que usted ve cultos en las iglesias que parecen un concierto de rock, ¿verdad? Con luces y humo y la gente brincando y aquello es un desastre. Y gente bailando aquí arriba y mujeres casi en licras bailando en... ¿Ok? Déjame decirte, esa idea es totalmente antibíblica y constituye un serio peligro
Porque Jesús está enseñando en este verso que para influir la sociedad, usted y yo debemos ser diferentes al mundo. Debemos ser totalmente diferentes a lo que ellos son. No somos como ellos. Por tanto, la peligrosa idea de que debemos adoptar los mismos métodos y las mismas estrategias del mundo es una idea diabólica y totalmente antibíblica. Aquellos que lo hacen son como la sal insípida. Su testimonio es ineficaz y sin valor, incapaz de sazonar las almas para que sean aceptables a Dios. Déjame decirte, y con esto concluyo, solo un creyente, escucha bien, solo un creyente cuya vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, lo ha regenerado, lo ha hecho nacer de nuevo, y que practica, escucha bien, y que practica y predica fielmente el Evangelio. ¿Qué significa? Practicar es obedecer, es vivir acorde al Evangelio, y predicar el Evangelio con fidelidad podrá influenciar al mundo y será realmente la sal de la tierra. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿eres tú ese creyente? ¿Eres tú la sal de la tierra? Te invito a orar. Padre Celestial, gracias por este recordatorio de que dependemos de ti. Sabemos, Señor, que solo tú salvas, que solo tú edificas la iglesia, Señor. Solo tú la sostienes, solo tú concedes influencia a tu pueblo en cada generación, para que toda la gloria te pertenezca a ti y no haya lugar para la jactancia en nosotros, Señor. Toda la gloria es tuya. Tú nos has concedido el deseo de ver vidas transformadas por el poder transformador de tu Espíritu, Señor, y de tu Evangelio. Así que gracias por recordarnos que la influencia que viene de ti, tú eres la única fuente, en ti está el poder. Solo tú, Señor, tienes el poder para transformarnos a nosotros. Solo tú nos transformaste a nosotros. Y solo tú tienes el poder para transformar a aquellos que todavía están sin Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser sal y a predicar fielmente el Evangelio, a vivirlo y a predicarlo, para que podamos influenciar a aquellos que aún no te conocen y ver vidas transformadas por ti, Señor. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén.